Estimados hermanos en Cristo y amigos que se unen a la adoración a través de este culto, la Iglesia Nacional Presbiteriana Huerto del Edén les da una calurosa bienvenida deseando que la palabra de Dios transforme sus vidas. Vamos a ofrecer a nuestro Dios este culto que hemos organizado para alabarle, porque es el único digno de recibir la gloria y la honra. Les invito a orar. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, en estos momentos te estamos dando muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de alabarte, la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, por este medio, para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, Señor, y darte las gracias por todo lo que nos das. Queremos ofrecerte, Padre eterno, este culto que todos tus hijos ofrecemos a tu nombre, Señor, y te pedimos, Padre, que lo aceptes como olor fragante. Bendice a tu pueblo y que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, les invito a entonar juntos dos himnos. El 353, Es Jesús mi todo en todo, y el 52, Tu fidelidad. Es Jesús mi todo en todo, suple en mi necesidad, me conduce cada día por senderos de bondad. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me amparado. Ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, fiel amigo y protector, buen pastor que me liberta de cuidados y terror. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ha amparado. No habrá dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, quien por mí murió en la cruz. Nunca cesaré de amarle, pues me trajo a vida y luz. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ha amparado. No habrá dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Es Jesús mi todo en todo, yo soy suyo y mío es Él. A su amor y a su servicio me consagro a serle fiel. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me ha amparado. No habrá dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Tu fidelidad es grande,
Vamos a continuar, hermanos, y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 22 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachr tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Gitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nachr, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maaca. Después de haber tenido la lectura, hermanos, les invito a escuchar con mucha atención la palabra de nuestro Dios, que va a ser expuesta en labios de nuestro pastor, el presbítero Lázaro Juárez Chan, con el tema Confiando en el Dios de la promesa. Hola, queridos hermanos, amigos, querida iglesia, amada iglesia del Señor. Reciban como siempre un fraternal y caluroso abrazo. Deseamos
que usted esté allí contento, quieto, en esta hora especial que usted ha dedicado, ha dispuesto en su corazón junto con su familia para adorar a nuestro Dios, el único que merece todo. En esta ocasión vamos a meditar en el capítulo 22 del primer libro de la Biblia en Génesis, capítulo 22. Ese capítulo 22 es una de las narraciones muy conocida por el pueblo de Dios, por la iglesia evangélica, porque nos habla precisamente de aquella narración en donde Dios le pide a Abraham, a su único hijo, a quien amaba tanto, que lo lleve al monte Moria y lo sacrifique a él. La Biblia dice que Dios había preparado a Abraham con anticipación porque esta fue la prueba más fuerte, mayor en su vida. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre muy rico, era un terrateniente y un ganadero poderoso, un hombre hacendado, un hombre respetado entre todo el pueblo donde él vivía. Su esposa se llamaba Sarai, y después se llamó Sara. De pronto Dios lo llama para dejar toda su tierra y toda su parentela, es decir, su familia, sus amigos, donde había crecido, donde se había nacido y crecido y donde había hecho su patrimonio. Abraham con Sara no tenían hijos, tenían mucho dinero, todas las comodidades, pero habían llegado a ser viejecitos, ancianos, pero sin hijos, ni un solo hijo. Al llegar a ser los dos ya ancianos, pues perdieron toda posibilidad de un día abrazar un hijo. Bueno, Dios lo llamó y le dijo que dejara todo y se dedicara a caminar como un nómada hasta una tierra que Dios le daría. Obviamente, él tenía que creerle a Dios y tenía que caminar por fe. Para esto necesitaba tener fe en lo que Dios le prometía. Abraham obedeció a Dios desde que lo llamó. Él se sometió a la obediencia y a la voluntad del Señor. Como todo hombre, a veces queremos arreglar las cosas a Dios. Y entonces Dios le dijo que fuera solamente con su esposa. Y él, pues, decidió llevar con él a Lot. Hasta que ellos encontraron una tierra que Dios les mostró y allí ellos se quedaron. Al paso del tiempo, su sobrino, pues llegó también a tener ganado, a tener sirvientes. Y los siervos de su sobrino Lot con los siervos de Abraham comenzaron a reñir. Y antes que hubiera muerte entre ellos, Abraham, como un hombre pacífico y un hombre temeroso de Dios, habló con su sobrino y le dijo que había que separarse para evitar una tragedia entre sus siervos. Abraham le dio la oportunidad a su sobrino Lot para que escogiera la tierra que él quisiera y así separarse y trabajar separados y vivir separados. Lot se aprovechó de la buena voluntad de su tío, de Abraham, y dice la Biblia que escogió las mejores tierras y le dejó a Abraham las que no eran tan fértiles y tan buenas.
Dios, al ver el oportunismo y el egoísmo de Lot, Dios vino y le habló a Abraham y le dijo: levanta tus ojos y hasta donde puedan alcanzar tus ojos esas tierras, yo te las voy a dar. Y así fue. Dios bendijo grandemente a Abraham por esa actitud tan humilde que tuvo para con su sobrino, y su sobrino se aprovechó de esta nobleza. Pero Dios, que conoce el corazón de Abraham y que es justo para aquellos que son mansos y humildes de corazón, lo bendijo dándole muchas tierras. Pero eso fue una prueba también por la que pasó Abraham. Así que en una ocasión Dios le habló a Abraham y le dijo que le daría un hijo. Otra prueba muy grande. Abraham y su esposa no creyeron. Fue difícil para ellos creer. Era imposible creer que en la edad de ser ancianos, su esposa, una ancianita, pudiera concebir en su vientre un hijo y dar a luz. Luchó con esto para creerle al Señor. Y Dios cumplió su promesa con él. Y aun cuando había incredulidad de su esposa y tal vez también su corazón luchando para creerle al Señor lo que le había prometido, dice las Escrituras que Sara quedó embarazada y en esa edad, siendo anciana de días, dio a luz a su hijo, que le pusieron nombre Isaac, precisamente porque su madre, cuando escuchó que Dios le estaba dando esta promesa de ese hijo a Abraham, ella estaba detrás de la puerta escuchando y se rió, y por eso le pusieron al hijo Isaac, que significa risa, porque esta mujer se rió. Así que Dios lo fue preparando en muchas pruebas, y lo fue forjando y lo fue haciendo un hombre de fe, porque venía la prueba máxima. Imagínese el gozo, la alegría de poder abrazar, tener en su regazo, en sus brazos a un hijo en su edad tan avanzada. El niño fue creciendo, el mismo Dios dice aquí en la palabra que lo amaba, y lo amaba mucho. Hasta que un día Dios le sorprendió a Abraham y le dijo: levántate, lleva a tu hijo al monte Moria y allí me lo ofreces en sacrificio. La verdad que no es fácil entender esto. Seguramente para Abraham no lo entendió nunca, pero aun cuando no entendió, él obedeció. Nunca dice la Biblia que titubeó, nunca dice la Biblia que en esta ocasión altercó con Dios o cuestionó a Dios. No, dice la Biblia que muy temprano se levantó sin titubeos, le dijo a su hijo que iban a salir a un monte en donde iban a adorar a Dios y a ofrecerle sacrificio. Cortó leña y la amarró a su hijo en sus hombros, en su espalda, y él llevaba el cuchillo, y dice que prepararon enalbardó, dice, ensilló, preparó una bestia para llevarlos también hasta ese lugar. Hay cosas importantes que yo cuando leí este pasaje me pregunto, y la puedo entender ahora porque la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Por ejemplo, me preguntaba, ¿será que Abraham realmente estaba dispuesto a sacrificar a su hijo?
Yo digo sí, porque llevaba en su mano un cuchillo y no lo llevaba para jugar, lo llevaba para sacrificar a su único hijo, lo llevaba para hundirlo en el pecho de su hijo, lo llevaba para degollar a su hijo, su único hijo a quien amaba tanto. Así que él iba dispuesto a ofrecer en sacrificio a su hijo, a Dios. Pero me llama también poderosamente la atención cuando leía yo el pasaje bíblico, y quiero que usted allí en su lugar lo medite en el versículo 5, dice la Biblia. Entonces dijo Abraham a sus siervos, cuando llegaron al pie del monte Moria después de 3 días de camino, miren lo que le dice a sus siervos: quédense aquí, que nada más yo voy a subir con mi hijo y vamos a adorar y vamos a hacer sacrificio al Señor. El versículo 5 dice: dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí. Y aquí está el asunto. Dice, adoraremos, pero el punto principal que quiero que usted vea es este: y volveremos a vosotros, y volveremos a vosotros. Cuando yo leía esto, bueno, si Abraham iba dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, por eso llevaba un cuchillo en la mano, ¿por qué le dice a sus siervos, yo voy a volver? Dice, volveremos. Es decir, ¿en qué pensaba? ¿Cuál era su confianza de Abraham? Porque en este caso hubiera dicho, yo con el muchacho subo, voy a adorar, voy a ofrecer sacrificio y regreso. Pero no dice y regreso, dice sin el muchacho. Dice y volveremos, hablando en plural, incluyendo a su hijo. Entonces, si lo iba a sacrificar, ¿por qué dice voy a regresar con él? No sé si me entiende usted. Esa palabra debe tener una respuesta. Yo, mirando las Escrituras, me fui hasta el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 17. Dice, escuche bien, hablando precisamente de esto, dice las Escrituras en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, a su único hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, su único hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso. ¿Quién pensaba? Abraham. Pensó que Dios es poderoso por levantar aún de entre los muertos. Repito, vuelvo a leer, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. No sé si usted puso atención en lo que acabo de leer. Abraham dice que obedeció, llevó a su hijo hasta ese monte, iba dispuesto a sacrificarlo. Él estaba seguro que iba a sacrificar a su hijo. Él pensaba de que Dios en último momento lo iba a detener para que no lo sacrificara. No, jamás pensó eso. Él pensaba que Dios le iba a detener su mano donde iba a dar golpe con el cuchillo para matar a su hijo y ofrecerlo en sacrificio a Dios. Sí, eso pensaba él. ¿Pensaba que Dios le iba a detener la mano? No, jamás pasó eso por su mente. Pensaba él que de pronto, justo en el momento cuando estuviera a punto de sacrificar a su hijo, Dios le iba a hacer aparecer, iba a proveer un cordero que estuviera con la cornamenta enredado en los bejucos de los matorrales. No, jamás pensó eso.
Él pensaba que sí iba a sacrificar a su hijo. Él pensaba que sí iba a hundir en el pecho o en el cuello el cuchillo a su hijo. Él pensaba sí matarlo, sacrificándolo a Dios. Sí, él pensaba eso. ¿Y por qué dijo, espérenos aquí porque los dos vamos a regresar? Si pensaba que sí lo iba a matar, Hebreo lo dice. Porque él confiaba que aún Dios, si él lo mataba, Dios lo podía levantar de los muertos. No sé si usted leyó bien Hebreos, si usted escuchó bien. Dice la Biblia que él, su fe de él era que aun cuando lo matara, aun cuando lo sacrificara, Dios tenía el poder para volverlo a resucitar y entregárselo a él vivo y regresar con él a su casa. Si usted no cree en esta interpretación, es imposible entender cuando le dijo a sus siervos, espérenos aquí, que después que adoremos, vamos a regresar, regresaremos. Porque dice la Biblia en Hebreos, repito, que él, su confianza era que aun cuando él lo matara, Dios lo iba a resucitar, le iba a dar nuevamente vida a su hijo, se lo iba a entregar vivo e iba a regresar con él. Imagínense, esa era su fe en el Dios que puede resucitar de los muertos a una persona. Eso dice Hebreos. Sí, Abraham estaba completamente seguro que Dios iba a cumplir su promesa en su único hijo. Abraham estaba seguro que Dios no miente jamás. Y si le dijo, en ese hijo te voy a dar descendencia, sabía que ese hijo le iba a dar descendencia. Y que aun cuando él lo matara ahora y lo sacrificara a Dios, Dios lo iba a resucitar y le iba a dar vida. E iba a regresar con él porque Dios iba a cumplir sus promesas en él. Qué maravilloso es. Por eso cuando su muchacho le dice a su padre, todo está bien, papá, tú traes el cuchillo, yo traigo la leña, todo se trae en el asno, pero falta una cosa, lo más importante. ¿Dónde está el cordero para sacrificar? Y Abraham con toda tranquilidad le dice, Dios se proveerá. Así dice la Biblia. No dice Dios proveerá, sino que Dios se proveerá. Es decir, si el sacrificio era para Dios, el cordero Dios lo iba a poner para que se le sacrificara a él mismo, a Dios. Por eso dice, Dios se proveerá a él mismo del sacrificio, del cordero. ¿Y sabe cuál es la palabra que se usa 2 veces aquí? Es Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá o Jehová se proveerá. Qué fe de Abraham. Pero Dios lo fue preparando, lo fue probando, fue forjando su carácter, fue haciéndolo crecer en su fe, porque Dios lo iba a probar de esta manera, la prueba máxima para Abraham. Yo quedo impresionado como Abraham seguramente no entendió lo que Dios le estaba pidiendo. Pero él sí creyó que Dios no lo iba a engañar, que si le había dicho que en su hijo le iba a proveer una gran familia, de ahí iba a ser una descendencia de gran familia, él sabía que Dios jamás mentiría y que no sería con otros, sino solamente con Isaac, su único hijo, porque Dios le había prometido que con ese hijo, con Isaac, iba a haber una gran descendencia de bendición para la familia. Qué hermoso es este pasaje, hermanos, bíblico.
Dios cuando nos llama, en el camino nos va preparando prueba tras prueba, tras pruebas, tras pruebas, y va forjando nuestro carácter. Va fortaleciendo nuestra fe. Cada prueba que viene a nuestra vida nos debe hacer más fuertes, debe forjar nuestra fe, debe ir forjando nuestro carácter como cristiano, para que cuando vengan otras pruebas más difíciles, nosotros estemos preparados para obedecer al Señor. No debemos cuestionar a Dios cuando las pruebas son difíciles. Por lo regular, cuando las cosas van contra nuestra lógica, contra nuestros intereses, contra las cosas que no entendemos, comenzamos a cuestionar a Dios. Y le decimos, Señor, espérate, yo no entiendo. Y hasta que yo entienda, entonces voy a obedecer. Mientras que yo no entienda, yo no te obedezco. Y la verdad, Abraham humanamente hubiese sido quien cuestionara a Dios y decir, bueno, Señor, ¿cómo es esto? Explícame, tú me dijiste que me dabas este hijo, yo no te lo pedí, tú me lo diste, me diste una promesa, vendría una descendencia en él, en mi hijo, en Isaac, me dijiste que sería en esa descendencia de mi hijo, sería una descendencia incontable, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y ahora me estás diciendo que yo lo mate. Entonces, ¿cómo está? Explícame, yo no entiendo. No, él no dice nada, dice que temprano se levantó, tomó el cuchillo, tomó a su hijo y se fue listo para sacrificar, para obedecer, porque él sabía que Dios no miente, porque él sabía que Dios se iba a proveer. Esa palabra, Dios se va a proveer. Qué maravilloso. ¿Cuántas veces nosotros somos sometidos a situaciones difíciles que no le vemos por ningún lado la solución a nuestros problemas, ya sea económicos, ya sea familiares, ya sea en matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea económicos, etcétera? Pero a veces vienen situaciones difíciles en las cuales Dios nos permite que pasemos, y entonces nosotros comenzamos a reprocharle, a reconvenirle, a cuestionarle a Dios. Y muchos hasta terminan desilusionados de Dios, alejados de Dios, le dan la espalda a Dios porque no entendieron a Dios. Nos da aquí una lección, Abraham, que a veces, aunque no entendamos a Dios, lo que Dios quiere es que obedezcamos y tengamos fe, que Él nunca falla, que lo que Él dice lo cumple, aun cuando nos mande a pasar por pruebas que parezca que contradigan lo que nos ha prometido. Sí, querido hermano, querido amigo, Dios siempre nos va a someter a pruebas, pero Él quiere que le creamos. Él tiene el control de las cosas. Todo lo tiene Dios perfectamente preparado. Tenemos que vivir por fe. Por eso dice la Biblia que el justo, los hijos de Dios, los que creen en Dios, tienen que vivir por fe. Y una cosa importante es que Abraham creyó en la promesa de Dios, pero su corazón y su fe no estaba tanto en la promesa de Dios, sino en el Dios de la promesa. Hace unos días yo predicaba que el pueblo de Israel quiso ganar una batalla contra los filisteos, llevando el arca del pacto, la arca sagrada, el arca del testimonio. Ellos tenían fe en el arca, pero no en el Dios del arca. Fe en el arca de Dios, pero no en el Dios del arca. Y por eso fallaron. Con todo el arca, ellos sufrieron una tremenda derrota. Porque confiaron en el arca, pero no confiaron en Dios. Abraham no solamente confiaba en la promesa de Dios, confiaba quien dio la promesa, el que es más grande que la promesa incluso. La Biblia dice en Hebreos que cuando Dios jura las cosas, no las jura por nadie más, porque alguien jura cuando se jura por alguien más grande que él.
Pero como no hay nadie más grande que Jehová, dice Hebreos, que Dios jura por Él mismo. Imagínese usted, porque después de Dios nadie hay más grande. Por eso dice Hebreos, que Dios jura por Él mismo de cumplir sus promesas. Así que la promesa de Dios viene del más grande, porque no hay uno más grande que Él, que es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y cuál es su promesa? Que Dios va a proveer. Que lo que Dios quiere es obediencia, lo que Dios quiere es fe en su palabra, eso basta. Cuando Abraham estuvo a punto, ya venía para clavar el cuchillo en el pecho de su hijo, la Biblia dice que lo ató. Así que no pensemos que Isaac, su hijo, se acostó y le dijo a su papá, papá, sacrifícame. Si así hubiese sido, no lo hubiera atado. Seguramente lo ató porque su hijo no entendía lo que su padre iba a hacer con él, a hundir el cuchillo en la garganta o en el pecho y lo iba a matar y lo iba a quemar en la leña como sacrificio a nuestro Dios. Y lo ató y él estaba dispuesto. Levantó su mano empuñando el cuchillo filoso. Estaba a punto de dar el golpe mortal cuando Dios le dijo que no es ningún asesino. Le dijo Dios a Abraham, ya, detente. He comprobado que estás dispuesto a obedecer y a ofrecerme a tu único hijo, a quien amas tanto. Y en ese momento volteó a ver y ahí estaba, lo que antes no estaba. Ahora ahí estaba un cordero enredado de sus cuernos, de su cornamenta, entre los matorrales, y lo tomó y lo sacrificó. Dios cumplió su palabra, pero no lo sabía. Dios no se lo había dicho a Abraham. Dios no le dijo, yo te voy a proveer un cordero en ese momento. No le dijo nada. Él lo creyó por fe, porque conocía a Dios, porque él llevaba con Dios una relación íntima, y en esa relación íntima de padre a hijo, él llegó a conocer muy bien a Dios y le creyó y tuvo fe en él. Y Dios le proveyó. Dios se proveerá, Jehová Jireh, y Dios le proveyó. Y Dios se agradó de Abraham. Dios conoció su corazón, conocía su corazón, se agradó de Abraham. Abraham manifestó esa gran fe y su confianza y su obediencia en el Señor. Querido hermano y amigo, tú y yo debemos vivir por fe. Muchas veces comenzamos a pensar en las situaciones que nos vienen, cómo vamos a resolver los problemas económicos, etcétera, que son muchos, y nuestra alma se angustia, nuestra alma se afana, nuestra alma se inclina a querer resolver los problemas a nuestra manera, y que por eso fallamos en nuestras decisiones al Señor. Pero no tenemos fe, no queremos esperar en el Señor, porque no le creemos a Él, porque no le conocemos, porque no pasamos tiempo con nuestro Padre, porque esa relación con nuestro Padre no es una relación íntima y no conocemos a Dios de verdad, de todo corazón. Querido hermano, Jehová Jireh, Jehová va a proveer. Nosotros debemos creer en sus promesas, pero nuestro corazón y nuestra alma debe descansar en el Dios de la promesa. Que Dios nos bendiga y oremos. Padre bendito, muchas gracias, Señor, porque eres grande y maravilloso. Como humanos fallamos, nuestra fe es tan débil que constantemente se quebranta y caemos en la ansiedad, en la desesperación, en la depresión. Caemos, Señor, en esa angustia de cómo hacer las cosas para resolverlos cuando estamos siendo probados. Siempre, Señor, nos vas a probar. Y tú quieres que respondamos obedeciendo y sobre todo confiando.
en el Dios de la promesa, que es grande, maravilloso y poderoso, que hace milagros. Él quiere que descanse el alma, el corazón, los pensamientos, la vida en las promesas, pero sobre todo en el Dios de las promesas, que Dios va a cumplir su palabra. Si Él nos prometió, Él jamás miente, nunca miente. Ha jurado por Él mismo de no mentir jamás cuando nos da su promesa y cumplir. Ayúdanos a creer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestras ofrendas y allí donde estamos en casita vamos a recoger esto que ya hemos dispuesto para la gloria de nuestro Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Amén. Agradecemos, hermanos, el habernos acompañado. Que Dios esté con ustedes y les haga prosperar. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Oramos con nuestro hermano el pastor Lázaro Juárez Chan. Oremos. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por este culto de adoración a tu nombre que nos permites tributarte, rendirte. Tú eres el único Dios vivo, todopoderoso, el que nos ha dado la vida, el que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por ser tan bueno y misericordioso. Gracias por tu palabra poderosa. Ayúdanos, Señor, para ser como Abraham. Poder, Señor, obedecer a ti cuando somos probados y nuestra mente y nuestra alma no entiende. Porque a veces las pruebas rebasan nuestra capacidad de entender las cosas. Siempre a veces será así. Pero como este hombre que sin titubear obedeció, porque su anhelo siempre era obedecerte. Él había creído en lo que le habías dicho antes, cuando le prometiste a ese hijo único en su vejez, que en él iba a salir una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, que sería bendición para todas las familias de la tierra. Se lo había dicho y tú no mientes cuando tú dices la palabra. Jamás mientes, nunca te arrepientes. Y Abraham te conocía y lo sabía. Por eso es de él, como dice Hebreos, sabía que aun cuando matara a su hijo, tú lo ibas a levantar, le ibas a volver a dar vida, e iban a regresar los dos de nuevo a su casa. Por eso le dijo a sus siervos: espérenos aquí, que después de adorar a Dios en el monte, regresaremos él y su hijo. Danos esa fe, Señor.
de creer incluso que tú puedes hacer milagro si eres capaz de dar vida a los muertos, como dice tu palabra. Eres capaz de hacer toda clase de milagros, Señor, en nuestra vida. Tú lo que quieres es que obedezcamos y vivamos por fe. Te creamos, Señor. Y ayúdanos a creer en el Dios de la promesa. En Jehová Jireh, que Jehová provee todo. Ahí debe descansar nuestra alma. Señor, danos paz, danos tranquilidad, danos fe, Señor. Ayúdanos a vivir por fe, caminar por fe y morir en fe, Señor. Si nuestra alma cree y descansa en tu promesa de Jehová Jireh, Jehová proveerá todo, entonces nosotros viviremos en paz y tendremos tranquilidad, siempre esperando en el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que han participado en la dirección de este culto y en la grabación. Bendice a tu iglesia. Bendice a los hermanos que sufren. Bendice a la familia, Señor, que en este día dio sepultura a un ser querido, a nuestro hermano José Sánchez León, que su esposa falleció, Señor. Su corazón está triste, está llorando. La separación y la partida de su amada esposa, juntamente con todos sus hijos y nietos, Señor. Consuela ese corazón, bendito Padre Celestial. Consuela el corazón de aquellos que también están llorando la separación, la partida de un ser querido. Consuélalo, Señor. Ten misericordia de los que agonizan y sufren, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros desde ahora y para siempre. Amén.